En atenta vigilia. Elías subió a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas. Sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 42 al 44. Esta segunda parte del documento es, a mi juicio, mucho más hermosa y más llena de cosas vivenciales, al menos para mí ha sido así, que la primera, que es un poco como el resumen histórico que nos coloca desde el concilio hasta ahora en la situación en que estamos. Que ha ido pasando del concilio hasta aquí y nos lo ha resumido, ¿no? Y a partir de ahora, esta segunda parte del documento nos dice cómo tenemos que vivir. Hemos vivido en un éxodo obediente, la primera parte, y ahora nos dice que nuestra vida ahora, hoy, aquí, en este momento, tiene que ser permanecer en atenta vigilia. Ese es el título de esta segunda parte. Tiene varios apartados. El primero se titula A la escucha. El segundo habla de la profecía de la vida conforme al Evangelio. El tercero es la profecía de la vigilancia. Vigilancia y vigilia vienen de la misma raíz. Y la profecía de la mediación. Tiene esos 4 apartados y a la vez cada uno de ellos tiene distintas divisiones que iremos viendo. Yo creo que esta segunda parte, repito, a mí me pareció bellísima, ¿no? Vamos a ir viendo la figura de Elías. Elías, que para nosotras como carmelitas tiene tanto significado, ¿no? Elías es el profeta. De hecho, si os dais cuenta, bueno, a lo largo de toda la historia de Israel hay un sinfín de profetas mayores, profetas menores, escuelas proféticas, que tenemos perfectamente recogidas en la Escritura, ¿no? Pero hay un profeta por excelencia, que es Elías. Elías es el profeta de Yahvé. También era profeta Amós, o Zacarías, o Daniel, o Malaquías, o Jeremías, o Isaías. Eran profetas, escuelas proféticas. Pero el profeta es Elías. De hecho, Jesús, en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en el Tabor, aparecen junto a él Moisés y Elías. Moisés y Elías, ¿por qué Moisés y Elías? La ley y los profetas. Moisés es la ley, el legislador, y Elías es la profecía, el que habla de parte de Dios, el que trae el mensaje de Dios, el que atisba los signos de Dios es Elías. Y Moisés, el que nos muestra la ley. Uno hablaba con Dios cara a cara y el otro fue arrebatado por Dios, ¿no? Por su celo, por su amor. Es lo que simboliza ese carro de fuego. Fue arrebatado por su pasión, por su celo, por su amor por el Dios de los ejércitos, ¿no? Y lo mismo Moisés que Elías, pues tienen sus líos en un monte. Uno en el Carmelo y otro en el Horeb, en el Sinaí, aunque también Elías estuvo en el Horeb, ¿no? Pero Elías es el profeta y Elías se encuentra con el Espíritu de Dios y anuncia el paso de Dios en el Carmelo. Y luego lo vamos a ver porque es muy hermoso. Elías está en el Carmelo, pero está escondido en una cueva. Y Dios le dice que salga fuera. Tiene que salir fuera de su cueva, de su agujero, de su madriguera, porque el Señor va a pasar. Y si no está fuera de la cueva,
en el Carmelo, pero atento a lo que pasa afuera, no se va a enterar de cuando pase el Señor. Porque además el Señor va a pasar, pero de la manera que menos sospecha Elías. Porque allí pasó de todo, rayos, truenos, terremotos, debió ser un festival aquello, de todo. Y no estaba el Señor. De todas las maneras que Elías pensaba que podía pasar el Señor, pasó de todo, pero no estaba. Y donde menos pensó que fuera a estar el Señor, porque él tenía una imagen del Señor diferente, es donde estaba. Y él es el profeta, el que capta a Dios, el que ve dónde está Dios, el que interpreta los signos de Dios, el que sabe cuándo va a llover y lo descubre en un signo insignificante. Y la vida religiosa es profecía como fue la vida de Elías. Por eso la congregación pone la vida de Elías y la misión profética de Elías como prototipo de cómo tenemos que vivir los consagrados, ¿no? En qué actitudes y en qué atención. Y en esta segunda parte es lo que vamos a ir viendo. Por eso os digo que a mí me ha parecido bellísimo. Y yo creo que, evidentemente, este documento es para todos los consagrados, por supuesto, ¿no? Pero para nosotras, como carmelitas, la figura de Elías tiene un significado especialísimo, ¿no? Y como carmelitas que además están viviendo lo que nosotras estamos viviendo, que nos obliga a permanecer en atenta vigilia para ver cuándo pasa el Señor, para ver qué es lo siguiente que hay que hacer, porque no está todo hecho, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos la primera parte, que es, como digo, el documento la titula A la escucha. La vida consagrada, por su naturaleza, está intrínsecamente llamada a un servicio testimonial que la pone como signum in ecclesia, Lumen Gentium 44. Esto nos está hablando de lo importantísimo que es en la Iglesia y en la Iglesia de hoy, porque este documento es actual, lo que acabo de decir lo acabamos de publicar. Lo importantísimo que es el testimonio, la importancia del testimonio. De hecho, el documento habla de servicio testimonial. El testimonio no es una cosa que hacemos más o menos porque nos apetece, porque nos sale o... No, es un servicio. Porque esto hay que entenderlo muy bien. Porque entendemos el servicio, generalmente se entiende como hacer cosas muy concretas y muy prácticas. Atender a un enfermo es un servicio. Servicio es todo si se hace con espíritu de servicio. Servicio es la autoridad, o debe serlo, debería serlo, siempre. El que ejerce la autoridad tiene que prestar el servicio del ejercicio de la autoridad. Y servicio es el testimonio. El documento habla de servicio testimonial. Y dice que la vida consagrada, por su naturaleza, por su íntima esencia, por ser vida consagrada, está intrínsecamente llamada a un servicio testimonial. Intrínsecamente quiere decir que es en su esencia, que por su misma razón de ser, está llamada a dar testimonio, pero dar testimonio como un servicio que se presta. Servicio testimonial. Es prioridad del ser, de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra consagración. Ser testimonio vivo. El testimonio tiene que primar en la vida consagrada sobre el hacer. Ser es más importante que hacer.
Y el testimonio lo doy con lo que soy, no con lo que hago, ni con lo que digo. ¿Acordaos de aquellas palabras de Monseñor Rodríguez Carballo cuando pedía a aquellos seminaristas a propósito de la vida consagrada? Amadnos y valoradnos por lo que somos, no por lo que hacemos. Pues bien, no solamente se nos valora más por lo que hacemos que por lo que somos en la Iglesia. Hay muchos ámbitos de la Iglesia donde se valora lo que hacen los consagrados y para qué sirven, más que por lo que son. Es que dentro de la misma unidad consagrada hemos caído en la tentación de la eficiencia. Lo que hacemos, ¿para qué servimos? ¿Qué pintamos aquí? ¿O qué pintan esos ahí? ¿O qué son? ¿Son de verdad lo que tienen que ser? ¿Son consagradas? Son, no dan testimonio, son testimonio. El servicio del testimonio es su vida. Esa es una gran pregunta. Sigue diciendo el documento. Se trata de la función propia de cada cristiano, dar testimonio. Todo cristiano está llamado al testimonio. Y al testimonio supremo, que es el martirio, si llega la ocasión, ¿no? Se trata de la función propia de cada cristiano. Pero en la vida consagrada se caracteriza por la radicalidad de la sequela Christi y por la prioridad de Dios. Y al mismo tiempo por la capacidad de vivir la misión evangelizadora de la Iglesia con parresía y creatividad. Vamos a desmenuzar el párrafo, que no es tan como suena, tan raro, no es muy sencillo. Se trata de la función propia de cada cristiano, pero en la vida consagrada, esta función propia de todo cristiano, porque los consagrados en principio debemos ser cristianos, como base, ¿sabéis? Algunos no se tiene claro qué cosas son, pero bueno, deberíamos ser cristianos, a ser posible católicos, apostólicos, romanos, ¿verdad? Y es propio de todo cristiano la función del testimonio. Pero en la vida consagrada se caracteriza por llevar ese testimonio de manera radical. Porque el testimonio más grande que da la vida consagrada, ¿sabéis cuál es? El seguimiento de Cristo. Secuela Christi, dice el documento. Seguir a Cristo. Ahí sale en el Evangelio. El que quiera venirse conmigo, que me siga, pero no hay que omitir lo que yo he omitido ahora mismo, que lo he hecho aposta. El que quiera venirse conmigo, pues que se vaya con él, ya. Pero hay que llevar una cosita de equipajes. Es que no... Y no tiene ruedas, no es problema. Se lleva puestas como se puede, intentando no apostatar, no blasfemar, no renegar demasiado. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que repito, no tiene ruedas, y me siga. Ese es el testimonio, la negación propia y el amor, hoy, que es la exaltación de la Santa Cruz, el amor a la Santa Cruz y cargar con ella en el seguimiento de Jesucristo. Y si no cargas con tu cruz y no te niegas a ti mismo, no es lo que estarás haciendo, pero seguir a Jesucristo, no. La pamema, el paripé, llamadlo como os guste, pero el seguimiento de Jesucristo implica la negación propia y abrazar la cruz y llevarla. Y también otra de las cosas que caracteriza la vida consagrada es la prioridad de Dios. Dios es lo primero en mi vida y debería ser lo único. Luego se hace lo que se puede, pero vamos, yo os cuento la teoría. Y al mismo tiempo se caracteriza la vida consagrada por la capacidad de vivir la misión evangelizadora con parresía y creatividad. Lo de parresía es con empuje, con salero, vamos, con chicha.
Ay, es que estoy tan cansada. Eso ni es parresión ni nada, eso es... En fin, un drama. Fuerza, empuje. A ver, tenemos que tener la capacidad de ser como Sancho Panza. No, como Don Quijote, perdón. El problema de la vida es que uno empieza, vamos, deberíamos, durante el noviciado, todos somos Don Quijote, deberíamos ser. Y conforme uno profesa y se instala en la vida consagrada, se va volviendo Sancho Panza. Cada día más gordo, más gordo, más sentado. Don Quijote estaba con una espátula, porque no paraba. Uno se asienta, se acomoda y empieza a razonar desmesuradamente. Hipertrofia de la lógica, Sancho Panza. Sancho Panza era el sentido común que Don Quijote no tenía. Y Don Quijote era un iluso. Estaba totalmente pirado, vivía feliz y creía en lo que hacía. No tenía ni pie ni cabeza aquello, pero él estaba absolutamente convencido de lo que hacía. Y era un idealista, y si no podía por aquí, iba por allá. Y si no podía por uno, iba por el otro lado. ¿Por qué? Porque estaba en su mente el honor y sobre todo su dama. Y por ella peleaba con quien no existía, pero peleaba. Y Sancho Panza, con mucho sentido común, le decía que no. Que no es lo que... ¿Cómo que no? Y él seguía. Y se estrompaba, le daba cada torta como aquel pobre, pero él iba. Y en la vida consagrada tenemos que ser más Quijotes que Sanchos. ¿Por qué? Porque mira, los Quijotes no hay problema de que se asienten con el tiempo, desgraciadamente todos vamos asentando. Pero el que ya en el noviciado Sancho Panza, a ese nunca le vamos a sacar de eso. Si al principio no tienes impulso, no tienes tirón, no tienes ganas, no tienes ilusión, no tienes ideales, al principio no lo tienes, pues calcula 15 años después. Perfectamente instalado y momificado. Sin problema. No hay desgaste, no hay riesgos. Está bien colocado, bien instalado, tiene todo controlado. Y es una maravilla de ejemplo de mediocridad humana y espiritual, ya ni te cuento. Hay que negarse a uno mismo, Sancho Panza. Cargar con la cruz, que en esos momentos te parece casi que ni pesa. Y si pesa, te aguantas. ¿Por qué? Porque tienes un ideal y tienes tu caballero a quien seguir, ¿no? Y por quien dar la vida. La vida religiosa tiene que caracterizarse por eso. Siempre, pero más al principio. Si al principio no tenéis esa fuerza, esa ilusión, esa parresía y esa creatividad, apaga y vámonos. Que esto no. Justamente San Juan Pablo II ha reafirmado en Vita Consecrata número 84. El testimonio profético se manifiesta en la denuncia de todo aquello que contradice la voluntad de Dios, en el escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio para la construcción del reino de Dios. Esto es precioso porque exige una tozudez santa y una autenticidad impresionante. Denunciar todo aquello que contradice la voluntad de Dios, lo cual significa no caer bien al 95% de la población. Pero es que si tenemos que dar testimonio profético es así. No quiere decir con esto que tengamos que ir a comernos a la gente según llega en marcha, ni mandarles a todos al infierno, porque además no van a ir aunque les mandemos, ni cosas de estas. No me estoy refiriendo a eso. Pero sí dejar claras las cosas. Este es Dios y este es el querer de Dios. Y por aquí caminamos. No da lo mismo
hay que ser extremosos, hay que respetar a todo el mundo. No, no. Eso es ser un ambiguo. Y de ambiguos está el mundo lleno. Y el infierno no te quiero contar, debe de estar aquí atestado de gente ambigua. Hay que definirse. Este es el Evangelio. Este es el querer de Dios. Y por aquí hay que caminar. Y ir. Decirlo con mucha claridad y mucha caridad. Pero la caridad no significa dar jabón, dar aceite y ocultar la verdad. La caridad es ser realista. Esto quiere Dios. Y eso que estás haciendo no lo quiere Dios. No te juzgo a ti, pero eso no es así. Y no tener miedo. Si se enfadan, pues se enfadan. Si no les gusta, pues que le echen azúcar. Da igual. Pero mi prioridad es la verdad, que es Dios. No se puede servir a Dios manipulando o tergiversando la verdad. Nunca. Nunca. Tampoco con intransigencia, ni con inflexibilidad, que tampoco es de Dios. Porque Dios es la verdad, pero no es ni inflexible ni intransigente. Es claro, diáfano, luminoso, pero no es duro, inflexible. La inflexibilidad y la dureza y la intransigencia no son de Dios y conducen al mal. Hacen mal y llevan a las personas a la oscuridad y al mal. Y de eso, desgraciadamente, tenemos bastante experiencia, ¿no? Y reciente, además. Nunca, porque Dios no es así. Si leemos el Evangelio, en Jesús no vemos ni la inflexibilidad, ni la intransigencia, ni la dureza. Sí, la clarividencia. Pero no la coacción, no el hacer las cosas por la fuerza bruta. Eso en Jesús, yo por lo menos nunca lo he visto. Nunca. En la tradición patrística, el modelo bíblico de referencia para la vida monástica es el profeta Elías, tanto por su vida de soledad y de asceta, como por la pasión por la alianza y la fidelidad a la ley del Señor, y por la audacia en la defensa de los derechos de los pobres. Es que en Elías como que se compendia todo al mismo tiempo, ¿no? Esto lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulos 17, 18 y 19, también en el 21. En la tradición monástica, el manto que simbólicamente Elías dejó caer sobre Eliseo en el momento de su rapto al cielo, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, número 13, ha sido interpretado como paso del espíritu profético, del padre al discípulo, y también como símbolo de la vida consagrada en la Iglesia, que vive de memoria y profecía renovadas. Qué bonito es eso, ¿no? Deja el manto, le transmite de alguna manera a Eliseo esa manera de vivir al entregarle el manto, ¿no? Esa manera de vivir que se identifica, como os acabo de decir, en la tradición patrística, como el modelo de vida consagrada, ¿no? Vivir como vivió Elías. Elías, el tesbita, se presenta pronto en el escenario del reino del norte con una amenaza contundente. Elías llega sacudiendo estopa. A mí Elías, bueno, a ver, yo entiendo todo lo que aquí dice Elías, y yo le quiero, ¿no? Pero a veces me río mucho de él, porque luego, pues, en fin, era un miedica, o sea, cada 3x2 estaba quejando y lloriqueando. Entonces te consuelas porque dices, es el gran Elías, el profeta del fuego, de la llama, de la altura, el que fue raptado y era un gallina. Pues entonces quiere decir que todavía nos quedan posibilidades, ¿no? O sea, no está todo perdido, ¿no? Bueno, pues Elías llega, aparece en escena en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, sacudiendo estopa. En estos años
años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Encima chuleando. No si Dios lo manda, sino si yo no lo mando. O sea, yo tengo aquí la llave de abrir y cerrar el grifo. Con lo cual ya empezó mal. Porque todo el mundo le miraba con cariño cuando no llovía. Que no veas. Pero bueno, él llega ahí. Si yo no lo mando, no va a llover nada. Esta chulería de Elías hay que salvarle, ¿no? Que anda, hay que ser chulos. Pues no caerá, yo os lo digo de parte del Señor, si el Señor no lo manda. No, si yo no lo mando. O sea, el Señor hará lo que yo diga. Bueno. Don Elías, humilde Elías, ¿no? Modesto Elías, comedido Elías. ¿Qué hace Elías cuando adopta esa postura que de entrada es contundente? Porque además no es que amenaza al pueblo, va a pasar esto, sino que dicho y hecho, berberecho, dejó de llover, inmediatamente, ni gota, nada. ¿Qué pasa? Que no llega amenazando, sino que inmediatamente sucede y acontece lo que él dice. ¿Por qué lo hace? Es una manera de sacudir al pueblo, porque además en esta vida, esto también lo tenemos que tener, o sea, no tenemos que ir de chulitos como va Elías, no queda bien, no me parece, vamos. Luego cada uno va como puede, pero vale. Lo que no hay que hacer nunca en la vida es decir una cosa y no hacerla, porque eso nos desautoriza. Si yo digo que no va a llover, que no caiga ya ni una gota, porque si digo que no va a llover, pero al día siguiente cae un chaparro, diré, ni caso, habla, pero luego nada. Unos políticos, ¿no? Hablan, pero luego nunca pasa nada, o sea que tranquilo, nada. ¿Qué más da? Elías lo dice, inmediatamente sucede eso. Es una manera de sacudir al pueblo. Caramba, que las cosas se complican. Vamos a hacer caso a lo que dice el Elías que aparte de chulo y geniudo, parece que tiene cierta autoridad, que lo que dice va en serio, ¿no? Él llega con un aviso contundente, una amenaza, pero no es amenaza, es que es real, porque si tú amenazas pero luego no cumples, repito, te desautorizas y nadie te hace ni caso. Él llega, dice y sucede. Y con esto sacude al pueblo, sacude la conciencia del pueblo. Les pone de manifiesto que el proceder del pueblo es incorrecto. Pone de manifiesto, saca a la luz la conciencia religiosa del pueblo que estaba totalmente adormecida, ¿no? Anestesiada. Y ante la decadencia moral que reinaba en ese momento en el pueblo, ante la decadencia moral de una mujer mala, la reina Jezabel, y luego la indolencia, con perdón, del calzonazos de su marido, que la otra era mala con ganas, y el otro era un pánfilo que la dejaba hacer y deshacer, era indolente, era apático, perezoso, no sé cómo llamar, le daba igual lo que su señora hiciera con su pueblo. Y estaba haciendo francamente mal. Entonces Elías llega y dice, Jezabel es mala con ganas, y el otro es un pánfilo, tal cual. Y claro, decir eso de la reina y el rey, pues no era muy popular. Y para que veáis que tengo autoridad para decirlo, no va a llover. Y se acabó la lluvia. Y eso sacude, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que ir dando... pero, ¿me entendéis? O sea, ir trasladando. La profecía de la vida religiosa tiene que sacudir la conciencia. Tiene que despertar la conciencia de la decadencia moral en que vive el pueblo, nuestra gente, porque efectivamente aquí se vive ahora mismo, por lo menos en el entorno que a nosotros nos toca vivir, ¿no? Aquí, en la Europa del siglo XXI, pues en una grandísima decadencia moral. Esto es un hecho objetivo, no estoy descubriendo nada que no se sepa, ¿no? Pero no nos podemos quedar mano sobre mano de qué vamos a hacer. Pues primero, ir a contrapelo y segundo, denunciar
denunciar eso de alguna manera. La sentencia profética que cierra forzadamente el cielo es un desafío abierto a las funciones de Baal y del grupo de los Baalim, los profetas de Baal, a los que se atribuía fecundidad, fertilidad, lluvia y bienestar. Y entonces Elías dice, ahora vais a ver de dónde viene la fecundidad, la fertilidad, la lluvia y el bienestar. No viene de Baal, eso es mentira. Esos son ídolos. Y los Baalim os están engañando. Es que si lo miráis despacio, es que es al pie de la letra lo que pasa hoy. La felicidad no está donde se están diciendo los falsos profetas, los profetas de Baal. Los están engañando. La felicidad no está ahí, no viene de ahí. Ni la felicidad, ni el bienestar, ni la alegría, ni el amor, ni todo eso que anheláis, lo vais a encontrar donde ellos dicen, es mentira. Bueno, pues el mundo está rodeado, lleno, infestado de Baalim, de profetas de Baal, que confunden al pueblo. Y nosotros tenemos que gritarles lo contrario. A cada paso, Elías vive su servicio profético, conociendo purificaciones e iluminaciones que caracterizan su perfil bíblico hasta el punto más alto del encuentro con el paso de Dios en la brisa suave, tenue y silenciosa del Oreb. Estas experiencias son inspiración también para la vida consagrada, que debe pasar desde el refugio solitario y penitente del Wadi del Kerit hasta el encuentro solidario con los pobres que luchan por sus vidas, como la viuda de Sarepta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos todos muy a gusto junto al torrente Kerit. Y aquí nos las ven todas. Y más nosotras, que somos monjas de vida contemplativa. Que se pongan una armadura los que están en primera línea, los misioneros, los predicadores, todos estos que para eso están, salgan, se partan la cara por la gente y nosotros desde detrás, pues desde nuestra trinchera rezamos y ya. Eso no vale. Para ninguna contemplativas vale. Para nosotras, desde luego, no vale. No vale. Hay que salir del refugio solitario junto al torrente Kerit y ir al encuentro de los que están luchando por sobrevivir, por encontrar la felicidad, por encontrar la vida, porque están medio muertos. ¿Cuántas veces os he dicho que hay que resucitar muertos y también, por supuesto, recuperar, rescatar moribundos, ¿no? Elías hace eso. Estaba muy a gusto con su ascesis, su penitencia y sus oraciones junto al Kerit y se va, sale al encuentro de los pobres y se encuentra, por ejemplo, a la viuda de Sarepta, ¿no? Pensad que la mayor pobreza actual, os lo he dicho muchas veces, no es, que no digo que no haya que hacerlo, atender lo material. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero la mayor pobreza actual, la mayor pobreza del hombre de hoy es la ausencia de Dios en su vida. El haber aprendido a vivir o sobrevivir, porque vivir sin Dios y sobre todo sin conciencia de su propio ser espiritual. Esa es la mayor carencia, ¿no? La mayor pobreza. Tener un destino eterno, tener un alma eterna, inmortal, y no tener ni idea de que la tienes, ¿no? Esa ignorancia es la mayor pobreza. Tenemos que aprender, dice el documento, la audacia genial representada en el reto del sacrificio sobre el Monte Carmelo. Audacia genial. Esto significa que las gallinas no tienen futuro en esta empresa.
miedicas, gallinas y demás congéneres, aquí no tienen nada que hacer. Hay que enfrentar las adversidades sin miedo, sin titubear, porque si tú quieres anunciar el Evangelio, la gente se va. Bienaventurados los pobres de espíritu, pero si empieza la bienaventuranza, con perdón de los tartamudos, pues se va. Sin miedo, sin titubear, con fuerza, sin cobardía. Hay una frase de San Pablo que es súper importante y la hemos borrado muchas veces. No me avergüenzo del Evangelio. ¡Ay de mí si no evangelizar! ¿Cuántas veces los religiosos, las religiosas, titubeamos, temblamos, nos avergonzamos del Evangelio? Hay que ser razonables. No queremos meternos en líos, como si el Evangelio de por sí no fuera un lío, pero morrocotudo. Que se coma otro los marrones. ¿Sabéis cuál es el marronazo más grande, no? Intentar vivir el Evangelio. Porque vamos vestidas de marrón, no con Carmelo, pero si te además todo con cuerda, el Carmelo, el marrón, Elías. Son nuevas luces carismáticas que estamos recibiendo aquí. No hay que avergonzarse del Evangelio. No podemos vivir, también lo dice San Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo. Y la gran crisis de la vida consagrada viene de que nos avergonzamos del Evangelio, de que salimos tumbando cuando vemos la cruz, pero por patas. Oye, ¿qué velocidad cogemos todas? Da lo mismo la edad, la artrosis, lo que nos duelen los pies, las rodillas. Todo el mundo ve la cruz y ¡ping! Pero es que se hacia la cruz no en dirección contraria. No tenemos que tener ni miedo, ni vergüenza, ni dudas, ni titubear. La audacia genial que tiene Elías en el sacrificio sobre el Carmelo. Y la intercesión por el pueblo entumecido por la sequía y la cultura de la muerte. Confrontar, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46. Esto enlaza perfectamente estas palabras que os acabo de leer, que son textuales del documento. La intercesión por el pueblo entumecido por la sequía y la cultura de la muerte, con nuestro llamamiento a resucitar muertos y a orar por los muertos de alma. Defender los derechos de los pobres atropellados por los prepotentes, por los que todo lo saben, por los que todo lo controlan, por los que saben que todo está genial, perfecto, siempre tienen la razón, son inflexibles, no se les discute nada. Contra todos esos también hay que ir, porque están más muertos que los muertos. Y encima por donde pasan siembran muerte. Y poner en guardia al pueblo contra formas idolátricas que profanan el santo nombre de Dios. ¿Cuántas burradas se hacen en el nombre de Dios? En el nombre de Dios lo único que hay que hacer es vivir el Evangelio. Y en los demás mercados no metamos a Dios, que no tiene la culpa. No, si lo hacemos por Dios, mira, no cuente usted historias. Lea el Evangelio,
viva el Evangelio, y eso sí, que consiento que sea en el nombre de Dios. Pero de todos los demás follones, líos y paranoias, no metamos a Dios. En nuestra soberbia, en nuestro egoísmo, en nuestra prepotencia, en nuestra dureza, en nuestra inflexibilidad, en nuestra intolerancia. En todo eso, no metamos a Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano. Porque el segundo mandamiento de la ley de Dios así lo prohíbe. Una página dramática, especialmente, esto es lo que a mí me hace mucha gracia, es bueno de Elías, es la depresión mortal de Elías en el desierto de Berseba. Ay, que me quiero morir, pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la chulería de él? Ay, al día siguiente... En fin. Era un hombre. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8, se sienta allí en la retama, al lado de la retama, y dice que se quiere morir, pero vamos a ver. Pero bueno. Y entonces llega Dios y allí ofreciéndole pan y agua de vida, le dice que de morirse nada, que hay muchas cosas que hacer. No nos queda todavía aquí trabajo ni nada. Le ofrece pan y agua de vida y sabe transformar Dios delicadamente la fuga de Elías en peregrinación al Oreb. ¿Cuántas veces hace Dios eso con nosotros? Salimos por patas, malamente, porque somos unos cobardes y unos gallinas y nos queremos largar y estamos hartos y ya no podemos más y todos esos rollos, ¿no? Que todos en algún momento hemos dicho. Y entonces llega Dios y cuando ya llegas, porque claro, te vas, te estropas, te sientas debajo de un arbolillo y dices, me quiero morir. Y dices, Dios, ¿qué morirse ni qué? Venga, pavilando que tenemos mucho que hacer. ¡Hala! Vamos andando de la manita, te trae agua, te trae no sé qué, te lleva de la manita y encima es tan bueno que después de que tú eres una desgraciada que te largabas y me dejabas colgado, Dios te dice, mira, esto es un éxodo purificador, vamos caminando, vamos peregrinando hacia el Oreb, el monte de Dios, donde se te va a hacer presente el Espíritu y no sé qué. En vez de decir, Dios, pues ahí te quedes y que te den morcillo y me voy a buscar a otro, te coge la manita y lo que había sido tu vida, Dios lo transforma en un camino de regreso y de gracia. ¿Cuántas veces hace eso Dios? Así. Es que eso le pasó a Elías porque era, y a ti, y a mí, y al otro, y a mí. ¿Qué les pasó a los de Maús? También se largaba. Nosotros esperábamos y tuvo que salir Jesús, explicarles, no sé qué, también llegaron a un sitio y se pusieron a comer y ya fue cuando se ubicaron. Eso sí, les llamó hombres necios y torpes para creer. Obtusitos, vamos. Claro, cuando lo lees dices, hombres necios y torpes para creer. Y dices, Señor, me hayan predicado unos exabruptos, les ha salido esto en el camino. Oiga, usted tampoco le ponga así. Pero dices, bastante comedido fue, que estuvo caminando con ellos no sé cuántas leguas. El primer día de la semana. Eso sí, habían sido muy observantes y habían esperado que transcurriera el sábado. Pero al día siguiente, por patas. Y Dios es tan bueno que sale al encuentro, se arma de paciencia, reconduce y luego ya vuelven solos. Y vuelven como, ¡hala, qué noticia! No, pero ¿quién lo hizo? Porque, a ver, contar a dónde ibais. Porque claro, si, no, hemos visto al Señor, sí, pero ¿dónde lo habéis encontrado? ¿Qué estabais haciendo? ¿Hacia dónde ibais? Bueno, eso no importa. No, ¿cómo que no importa? Te lo has encontrado y ahora vienes a contar que sí, que está vivo, que ha resucitado, pero te estabas largando. ¿Cuántas veces hacemos eso? Bueno, pues el bendito Elías pues también entró la depre, se largó al desierto huyendo de la quema, y nunca mejor dicho, y entonces Dios le aparece, le hace comer, le hace alimentarse, le pone en camino y le conduce, reconduce hacia el Oreb. Eso es el gran profeta, ¿eh? Así que los que no somos grandes profetas, somos profetas pachuchos, pues ¿qué se va a esperar de nosotros, no? Y por último, nos conmueve
en saludo lleno de afecto, dice el documento, a la comunidad de los hijos de los profetas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 7, que prepara a la subida final más allá del Jordán hacia el cielo en el carro de fuego. Podríamos sentirnos atraídos por las gestas clamorosas de Elías, por las protestas furiosas, por las acusaciones directas y audaces, y hasta por las disputas con Dios en el Horeb, porque Elías tenía cara para enfrentarse con Dios, sin problema además. Cuando Elías llega a acusar al pueblo de pensar solo en proyectos destructivos y peligrosos. Pero pensemos que en el momento histórico actual pueden hablarnos mejor algunos elementos menores que son como pequeños signos y que en cambio inspiran nuestros pasos y nuestras opciones de manera nueva en este momento histórico en el cual las huellas de Dios parecen desaparecer en la desertificación del sentido religioso. Confrontar Evangelii Gaudium número 86. El texto bíblico ofrece numerosos símbolos menores. Podemos citar entre los símbolos menores del texto bíblico de toda la historia de Elías los pocos recursos de vida en el torrente Kerit, con esos cuervos que obedecen a Dios llevando al profeta pan y carne como gesto de misericordia y solidaridad. La generosidad, arriesgando la propia vida, de la viuda de Sarepta, que solo posee un puñado de harina y un poco de aceite, y aún así se las ofrece al profeta hambriento. La impotencia de Elías ante el niño muerto, su grito indeciso y el abrazo desesperado que la viuda interpreta teológicamente son la revelación de un Dios misericordioso. La lucha interminable del profeta postrado en intercesión, después del choque con los sacerdotes de Baal en el Carmelo, implorando lluvia para el pueblo que estaba extenuado por la sequía. Llega finalmente la respuesta de una nubecilla como la palma de una mano. Todos son signos pequeños que revelan aspectos desconocidos o desapercibidos de Dios. Pero uno de los más bonitos es el profeta postrado, intercediendo sin cesar, pidiendo la lluvia ya desesperado. No por él, sino viendo que el pueblo estaba agotado, que el pueblo estaba extenuado. Y la respuesta de Dios es minúscula. Una nubecilla como la palma de una mano. Anda, que para ver la nube, yo algunas veces he pensado que tendría periscopio, porque tú me contarás, la cima del Carmelo, el mar y una nubecilla como la palma de una mano. El signo de Dios no puede ser más simple, para nada espectacular, para nada grande, para nada llamativo, sino Dios cuántas veces se nos comunica de las maneras más simples. Una nubecilla como la palma de una mano. Esa es la respuesta de Dios a los ruegos de Elías, que estaba allí rogando como un descosido el pobre, ¿no? Ya agobiado. Bueno, Elías se pasaba media vida agobiado. Cuando no era por una cosa, por otra, por la siguiente. Agobiado era primero, luego porque no llovía. Y entonces ve y dile a Ahab que enganche, no le pille la lluvia. Como él no se cansa de rogar, no se cansa de pedir. Y cómo es capaz de captar el signo simple, insignificante y de interpretarlo. Una respuesta minúscula de Dios que sin embargo se convierte rápidamente en lluvia abundante y reparadora para un pueblo al límite de sus fuerzas. Unos días después, aquel pan cocido y aquel jarro de agua que aparecen al lado del profeta en depresión mortal en el desierto, cuando
aquello de, ay, no me quiero morir, no valgo más que mis padres, todas estas patochadas. Que si se las llegan a decir otros, me las hubiera montado, pero bueno, como dijo él, el jarro de agua y el pan cocido son otro signo pequeño, simple, en medio del desierto, que son respuesta también de Dios, ¿no? Una respuesta eficaz de Dios. Es un recurso, el jarro y el pan, que le da fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Dios nos fortalece, nos enriquece, nos sostiene con cosas muy pequeñas, aparentemente muy insignificantes. Un pan cocido y un jarro de agua. Y allí, en el Horeb, ardiendo todavía de rebelión contra el pueblo destructor y sacrílego. O sea, cuando ya se le pasó la depre, volvió el enfado, que ya será él. Tenía un genio de un poco, en fin, claro, cuando se le pasaba la depre no había que le aguantar, no se sabía que era peor, ¿no? Si deprimido de que me quiero morir o en plena ebullición sacudiendo a diestro y siniestro. Bueno, pues allí, ardiendo todavía en rebelión contra el pueblo destructor y sacrílego, que amenaza incluso su vida, porque se querían cargar al tal Elías, claro. Asistirá en el hueco de la cueva donde se refugia a la destrucción de su imagen de amenaza y de potencia. Qué bonito es eso. Elías tiene un concepto de Dios que Dios mismo le va a destruir. Elías entiende a Dios como alguien fuerte, amenazante, potente, que mandas que venga fuego del cielo y viene fuego del cielo. De hecho, eso acababa de pasar con los profetas de Baal, ¿no? Cuando les desafía. Esa era la idea que Elías tenía de Dios. Pide que venga fuego del cielo y viene fuego del cielo. Y él tenía su idea de un Dios potente, espectacular, amenazante en algunos momentos, y Dios mismo le desmonta a Elías esa idea de Dios. ¿Cómo? Cuando empiezan a pasar truenos, relámpagos, terremotos, huracanes, y Elías en la puerta de la cueva a ver de qué iba el tema, a ver si estaba el Señor, y el Señor no estaba ahí. Entonces Elías totalmente, me lo puedo imaginar, totalmente escuadrado diciendo, pues no sé, solo faltan meteoritos, porque no está el Señor, ¿no? Y entonces el Señor se hace presente en una voz de silencio tenue, dicen algunos traductores, otros en una brisa suave. La traducción de la brisa suave, del silencio tenue, da mucho hilo que torcerán los exegetas, ¿no? Pero desde luego lo que es claro es que le llamemos brisa suave, silencio tenue o cualquier otra traducción, no tiene nada que ver ni con fuegos, ni con huracanes, ni con terremotos, ni con relámpagos, ni con truenos. Dios se hace presente a Elías desmontándole su propia idea de Dios. Se muestra como Él es en verdad, no como Elías cree que es. Esta es una página sublime y bellísima. Leedla si queréis, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, para la literatura mística. Una caída vertical, en realidad, para toda la rabia sagrada del profeta, ¿no? Estaba furioso por el Señor, pero furioso. Un genio de 1500 demonios debía tener el Elías en cuestión. Estaba lleno de rabia sagrada, de cólera santa por el Señor. Y se tiene que comer la rabia, se tiene que comer la cólera, porque el Señor se le muestra
y él tiene que reconocer la presencia de Dios más allá de cualquier imagen tradicional que él tuviera en su cabeza, en su mente, en su concepto. Dios le desmonta todo, entonces se tiene que tragar todo eso para poder reconocer al Señor en el soplo de silencio tenue. Dios es susurro y brisa, no es un producto de nuestra necesidad de seguridad y de éxito. No quedaba rastro de sus huellas, dice el Salmo 77, por donde Dios pasa, no queda rastro de sus huellas, pero está presente de manera auténtica y eficaz. Elías, con su rabia y sus emociones, estaba para estropearlo todo, creyendo ser el único fiel. Era el estupendo, los demás eran una panda de desgraciados y había que sacudirles a todos demás. Estaba furioso, ardiendo en celo por la gloria del Señor de los ejércitos. Y estaba de un gas que para qué. El celo de Elías mandó les dais tres siniestros. A los profetas de Baal ya los había degollado a todos, y al que se pusiera delante, cuidado. Y lo hacía por el celo. No lo hacía en mal plan, pero vamos, era un método un poco, en fin, sui generis. Y entonces Dios tiene que enseñarle al profeta cómo es él mismo, ¿no? Creía que era el único fiel. En cambio, Dios sabía que había otros 7000 testigos fieles, profetas y reyes dispuestos a obedecerle. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 19. Porque la historia de Dios no se identificaba con el fracaso del profeta deprimido y vehemente. Ni lo uno ni lo otro. O sea, ni ay que me quiero morir, ni espada en mano a cargarme a todo el que no piense igual que yo. Dios no se identifica con profetas así. Jesús no fue así. La historia continúa porque está en las manos de Dios. Y Elías tiene que ver con ojos nuevos la realidad. Dejarse regenerar por el mismo Dios en esperanza y confianza. Esa postura encorvada sobre la montaña para implorar la lluvia, que asemeja al niño recién nacido en el vientre de su madre, se retoma simbólicamente también en el Horeb, escondiéndose en la cueva. Y ahora se completa con un nuevo nacimiento del profeta para caminar erecto y regenerado por los misteriosos caminos del Dios viviente. Y cuando el profeta sale de la cueva, donde ha estado postrado y encogido, sale, como dice aquí el texto, erecto y en pie, como un hombre nuevo, regenerado. Ese salir de la cueva es como un nuevo nacimiento. Al pie de la montaña, el pueblo luchaba todavía contra una vida que ya no era vida, contra una religiosidad que era profanación de la alianza y nueva idolatría. Esta profanación de la alianza y esta nueva idolatría son, desgraciadamente, auténticas hoy en nuestra sociedad, en el entorno que nos rodea. El olvido del Evangelio. El olvido del Evangelio por parte de aquellos que deberían ser testigos del Evangelio, ¿no? Esto cuántas veces nos sucede, y nos sucede en la vida religiosa. Pero es un tema largo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy.
Si Dios quiere, mañana seguimos.